A continuación, le vamos a mostrar lo que es la implementación del plan de emergencia y evacuación en el taller de Torno Morales. Trabajo realizado por Fran Galván, Jorge Payares, Liliana Rojas, Alejandro Vargas y mi persona, Eva Morales. Bueno, se entiende por emergencia toda situación que implica un estado de perturbación parcial o total de las actividades del interior de una organización. Es por tanto que se requiere pues, de una implementación de la serie de acciones preventivas con el propósito de efectuar un plan de emergencia en el contexto que en este caso es el taller de Torno Morales. Como objetivos tenemos que disponer de una estructura de respuesta a cualquier emergencia que se pueda presentar en esta empresa. El taller de Torno Morales es una empresa dedicada a la rectificación, mantenimiento y fabricación de piezas de metales ubicadas en la ciudad de Sincelejo. El taller de Torno Morales cuenta con áreas como lo que es la operación, el área de carga y descarga y el área de recepción. También tiene unas características de las instalaciones en las redes eléctricas, red hidráulica y red de acueducto y alcantarillado. Bueno, en el taller se cuenta con hidrantes, sistema de alarma, tanque de reserva de agua y planta de energía. Como ya había mencionado anteriormente, cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado y electricidad. Dado que en el taller se manejan materias primas como soldadura, hierro, bronce, acero, teflón y equipos como torno, fresadora, taladro, soplete, pues es necesario implementar un plan de emergencia y evacuación. Esta empresa cuenta con recursos para la atención de emergencias. En cuanto a recursos humanos, cuenta con 6 empleados, los cuales están capacitados y entrenados para sobrellevar una emergencia. Y en cuanto a recursos físicos, cuenta con 2 extintores tipo ABC multipropósito de 10 libras, ubicados de forma estratégica. En la política de seguridad industrial, sabemos que son los objetivos que se quieren lograr con este plan de emergencia. Bueno, el taller de Torno Morales es una empresa cuyo objeto social consiste en la rectificación, fabricación, mantenimiento y comercialización de piezas y máquinas de metal, como hierro, aluminio y otros materiales asociados. En cuanto a la parte legal, para cumplir este plan de emergencia se tienen las siguientes: la ley novena, la resolución 1006. Por acá podemos encontrar lo que son las definiciones del ámbito de la seguridad que vamos a encontrar durante todo el recorrido de nuestro plan de emergencia. En el punto 5 nos encontramos con que la empresa debe contar con un comité operativo de emergencia. En este caso, el taller de Torno Morales, por ser una mediana empresa, pues vemos que este comité es muy pequeño, el cual está liderado por un jefe administrativo. Luego le sigue en ese orden de mando el coordinador que tiene a su cargo pues, a los empleados de la empresa, que serían los soldadores y los torneros. Luego, acá en la siguiente tabla encontramos las funciones del Comité Operativo de Emergencias, que deben realizar ciertas funciones durante la emergencia. Estas estarán encaminadas o direccionadas a la seguridad, al enlace y a la información pública del taller. Luego podemos apreciar las funciones generales que deben cumplir los líderes de evacuación antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. Acciones que deben realizar de forma importante como mantener actualizada la lista personal de los empleados. Durante la emergencia deben evitar el regreso de personas después que se haya iniciado la evacuación y después de la emergencia deben entregar informes de manera periódica. También nos encontramos con la brigada de emergencias, los que son o están encargados de los incendios, serían el grupo contra incendios, también deben cumplir pues unas funciones generales antes, durante y después de la emergencia. Funciones básicas como mantener un inventario de equipos contra incendios, deben trasladar los equipos necesarios para el control, deben evaluar las maniobras y pues también deben entregar informes de manera periódica. También deben cumplir funciones antes, durante y después de la emergencia el grupo de primeros auxilios, acciones básicas como mantener un buen estado físico, entrenar permanentemente para cuando llegue la emergencia poder limitar riesgos para el auxiliador y el paciente, evaluar el área y número de pacientes a atender. Y después de eso deben evaluar la reacción a esa respuesta, corregir procedimientos, además de mantener y responder equipos y elementos de protección y personal utilizados. También se encuentra un grupo muy importante que es el grupo de búsqueda y rescate, que debe, antes de la emergencia,
haber inspeccionado áreas afectadas, hacer prácticas periódicas de búsqueda y rescate. Y cuando llegue la emergencia, deben ubicar el área donde se está efectuando pues, la emergencia en contexto, deben evaluar el área, realizar búsqueda y rescate y después de eso ajustar los procedimientos que no se tuvieron en cuenta durante el procedimiento. En el punto 7 nos encontramos con el análisis de la vulnerabilidad. En este campo se analizan variables. Se analizan dos variables muy importantes. La primera está relacionada con el procedimiento de recuperación o actividades previamente concebidas que permitan ante una emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas funcionales, ya sean por sí mismos o a través del pago de seguro o de forma de financiación. La segunda es el servicio alterno entrenado, entendiendo como el proceso existente como mecanismo o sistema paralelo que permite realizar la misma función temporalmente en la fase de impacto o recuperación de una emergencia. Además de eso, para calificar los recursos durante la emergencia, estos se deberán cuantificar y se le dará un valor de 0 cuando se encuentre con implementos descritos en la información del cuadro, con 0.5 cuando se encuentra parcialmente evaluados y con 1 cuando no se dispone de ello. Aquí en el cuadro podemos observar los materiales, los criterios de evaluación que son los materiales, la edificación y los equipos, y pues vemos la calificación que ya les mencioné anteriormente, que pues serán calificadas con baja, mediana y alta puntuación dependiendo pues del riesgo o de la emergencia que se esté viviendo. Es importante identificar, como acá vemos en el punto 7.1, identificar los tipos de riesgo que se pueden presentar dentro del taller de Torno Morales. Los primeros que nos encontramos son los riesgos tecnológicos y antrópicos, en los cuales encontramos riesgos como incendios y en fallas en equipos y o sistemas. También podemos encontrar riesgos en la naturaleza, donde están los movimientos sísmicos, los vientos fuertes, las descargas eléctricas, que son pues riesgos muy comunes en una ciudad como esta. También encontramos los riesgos criminales que nunca está de más mencionarlos, los cuales son atentados terroristas, hurto y delincuencia común, que suceden muy seguido en esta zona. En el siguiente punto encontramos los resultados del diagnóstico de los peligros, basados en los tipos que ya les mencioné antes, los incendios, las fallas de los equipos, los sismos, terrorismos y colapso estructural, en los cuales se deben seguir los siguientes pasos: identificar el riesgo, se debe describir el peor de los casos, o sea, lo peor que podría pasar, se debe enumerar las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos, se debe hacer una lista que identifique las fallas y los problemas y además se deben después ejercer o nombrar unas recomendaciones para los posibles siniestros a futuro. Eso se debe hacer de la misma manera con todos los tipos de riesgos que ya les mencioné, los incendios, los sismos y todo lo que puedan suceder. Como podemos ver, se debe realizar el mismo procedimiento en todos los tipos de riesgo. Acá. Bien, y como dijo mi compañero, pues se tiene que hacer el mismo procedimiento para todos los riesgos. Ahora bien, aquí en el punto de la red asistencial, el taller cuenta con una amplia póliza de seguro con una ARL de denominación positiva. Bien, podemos ver que esta póliza pues cubre los servicios de atención en sitios especializados para la salud en las empresas de salud total. También cuenta con servicios de transporte por parte de la misma prestadora de servicios que aseguradora positiva y de la Cruz Roja Colombiana. También en centros hospitalarios cercanos, en caso de emergencias, los hospitales universitarios de Sucre y la Clínica María Reina. También cubre atención oftalmológica en los centros oftalmológicos de La Sabana, que es una clínica. Bien, en recursos, pues bien, vemos aquí que estos recursos es lo que complementan la brigada de emergencia y pues contienen un botiquín fijo en el cual tiene estos elementos prioritarios para en caso de primeros auxilios o algún evento que se presente en el lugar. Bien, aquí continúa pues la lista de elementos que contiene ese botiquín de primeros auxilios. Y en señalización pues cuenta para esta señalización pues para informar a todo ese personal operario de las rutas de evacuación, los puntos de encuentros y rutas de salida.
Para el procedimiento, pues a la persona, atender a la persona que requiera los primeros auxilios, pues obviamente solicitar el permiso a la persona afectada para pasar a socorrerla, informar a la central de emergencia, pues actuar con cuidado, pues la habilidad también tranquiliza, con la habilidad de tranquilizar al paciente y explicándole de que ya ha solicitado el apoyo y pues obviamente nunca abandonarlo hasta que llegue el personal que se ocupe de las emergencias. En el plan de evacuación, pues vimos que todo el personal debe conocer la ruta de evacuación y el punto de encuentro y reconocer al líder de evacuación de su área. Ya una vez pues que se encuentre en el punto de encuentro, pues todo personal deberá reportarse con el líder de evacuación en el área en su puesto de trabajo. Pues aquí vemos un esquema más que todo como ciertas indicaciones que se tienen que tomar para que en caso de una emergencia, como tranquilizar conservar la calma, eh, apagar ciertos equipos de la máquina, pues recurrir y a su coordinador si requiere de primeros auxilios, si en caso de humo, pues desplazarse a ras del piso, evacuar de forma rápida, pero a la vez de forma ordenada, sin correr, y estar atento a las caídas de escombros y ciertos eventos. Bien, aquí podemos ver también el plano de evacuación que tiene en este caso el taller local. Pues vemos que aquí en la parte superior cuenta con una vivienda en la parte trasera, al lado izquierdo otra vivienda y al lado derecho un almacén de repuesto de motocicletas de razón social mochila. Vemos aquí ciertos puntos, señalización, que los puntos amarillos son los extintores tipo ABC de multipropósito. El punto azul con blanco indica dónde está el botiquín de primeros auxilios. Las rutas verdes son las rutas de evacuación que debe tomar el personal. Y la salida indicando dónde está la salida de emergencia. Y bien, pueden ver que la salida de emergencia pues conecta con la calle 25 que en ese momento pasa. En los procesos general, pues obviamente apenas inicia, hacer un conteo para la verificación de los números de personal evacuados y obviamente realizar un inventario de esos recursos de implementación con lo que cuentan y coordinar toda la información en el formato de evaluación y el proceso de la evacuación y listo. Y pues para pasar al punto de encuentro, pues con este punto de encuentro lo que se hace es como que reunir al todo el personal para así hacer un llamado de lista de todos los visitantes y los operarios que en su momento están siendo evacuados y comprobar si todos logran salir a tiempo. En la evacuación de heridos, pues obviamente en el caso de que se presente algún lesionado durante este proceso de evacuación, pues debe ser trasladado a un sitio de reunión, a su sitio de reunión final, que es conocido como el punto de encuentro, de ser necesario ordenarle el traslado a alguna entidad asistencial de salud y hacer llamado al equipo de emergencia. Y pues verificar el personal en el punto de encuentro, pues sería el líder de evacuación hacer un llamado a lista en ese punto de encuentro para así verificar que no se encuentre cierto personal dentro de la oficina o en la operación. Y pues obviamente importante el sistema de comunicación aquí, pues informar, de dar a conocer el momento en que se está ocurriendo la emergencia, junto en coordinación con los organismos de socorro, que en vez se presentan pues estos organismos, el jefe de seguridad debe ponerlos atentos a la situación y ejecutar la planeación de las acciones a desarrollar. Bueno, para las medidas de la protección de bienes, esto hace más referencia más que todo a definir esas áreas de responsabilidades para proteger ciertos documentos que lo requieran en caso de una evacuación y asegurar las puertas de emergencia y de acceso a la oficina a realizar la evacuación, pero obviamente para asegurar la información asegurar garantizar la seguridad de la información y de ciertos equipos de la empresa. Y la determinación ya del cese del peligro y restablecimiento de la actividad solamente la puede dar el jefe en ese momento, el jefe de seguridad, que es el que indica si todo ha vuelto a la normalidad, todo está bajo control. Ya aquí por último, ya la calidad, el cálculo de la salida, pues es un cálculo que se hace pues de personal, el tiempo de que toma de la persona de salir de su punto de operación y donde se encuentra trabajando hasta el punto de salida o el punto de encuentro donde es el punto seguro. Plan contra incendios.
El plan contra incendios tiene un procedimiento. Cuando pasa una contingencia como un incendio, una explosión o un suceso de estos que no están dentro de la normalidad en una organización, hay unos procedimientos que se deben seguir. Por ejemplo, que se mantenga la calma, que se actúe con rapidez, notificar de que está pasando la emergencia. Si de pronto, en este caso, si es un incendio, si la persona está capacitada o no, debe notificar la emergencia. Si la persona está capacitada, entonces, ¿qué se debe hacer? Tratar de minimizar el fuego. Por ejemplo, si está capacitada en utilización de extintores, de pronto si tienen otro tipo de elementos para controlar esta contingencia. Entonces, al verificar esto, ya se ponen en contacto las brigadas en el caso de que no se tenga algún tipo de capacitación y la brigada procede a atender la contingencia. Ahora, protocolo y flujogramas de operativos normalizados. Básicamente, cuando se trata de protocolos, estos protocolos son estandarizados. Eh, Se sigue como el mismo procedimiento en cada contingencia, lo que es un sismo, de pronto en un terremoto, todo lo que tiene que ver con movimientos telúricos. En, eh, Se ponen siempre en alerta a los organismos o a las brigadas encargadas de proceder a auxiliar o a evacuar la gente, el tema de los grupos de búsqueda y rescate, los coordinadores de evacuación, los grupos contra incendios. Cuando pasa un suceso de eso, entonces lo primero que debemos hacer es poner en alerta a la brigada de emergencias para que ellos procedan y tratar de las personas resguardarse en sitios seguros, em, evacuar en caso de daños estructurales, siempre evitando el tema de utilizar ascensores o de pronto hay gente que se llena de mucho miedo y tienden de pronto a evacuar las estructuras de formas indebidas. Lo más seguro es utilizar las rutas de evacuación. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ruta de evacuación de la organización a la cual le estamos haciendo el plan de emergencia y aquí podemos evidenciar, por ejemplo, cómo sería si estamos en esta parte de la organización o empresa evacuar de forma segura, siguiendo pues las fichas y las flechas. Y estas flechas deben estar indicadas en los pisos de la organización. Este es los mismos protocolos estándar, cómo debemos avisar a la brigada de emergencia, a las personas encargadas de los niveles superiores de la empresa. Digamos, en caso de algo de terrorismo, entonces detección de la acción, se informa al el tema de seguridad, se verifica si es emergencia o no, y ahí va a haber un despliegue de las brigadas. Y en caso de que la contingencia no la pueda eventualmente controlar eh, las personas encargadas en la organización, pues también debe dársele aviso a entes externos, por ejemplo, a la Cruz Roja, la Policía Nacional, los bomberos, si es un tema de terrorismo ya el tema militar, todo lo que tiene que ver con seguridad. Notificación a los organismos de socorro. Bueno, la forma oportuna en que se haga la notificación de una situación de emergencia dentro de la empresa es fundamental para la disminución del tiempo en que se obtenga la ayuda de los organismos especializados, como los bomberos, la policía, la Cruz Roja, antiexplosivos, etc., ya que esto puede significar el salvar una vida o evitar grandes daños en las instalaciones. Plan de divulgación. Bueno, la divulgación del plan de emergencia se hace en el proceso de inducción y para el personal antiguo se realizará una capacitación cada vez que se generen modificaciones en el plan de evacuación. Para información del personal visitante y de las personas que laboran en la empresa se cuenta con un video con las instrucciones básicas que se proyecta en la recepción de la empresa y un plano general de las instalaciones en el que se le indican las rutas de evacuación y los puntos claves de reunión final.
Prácticas y simulacros. Bueno, el plan de evacuación parcial o total del taller de Torno Morales se tomarán con las bases en las características, dimensiones y condiciones de la emergencia y estas serán asumidas por el administrador, donde deberán efectuarse prácticas periódicas que incluyan el reconocimiento de las señales de alarma, recorrido por la ruta de evacuación, conteo del personal y operación de medios de comunicación. Y la frecuencia de estas prácticas debe hacerse por lo menos una vez al año y todo empleado que sea ingresado deberá ser instruido al iniciar su trabajo. Muchas gracias.